Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Valentina Gutiérrez y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento Prevención de Peligros en el Sector Salud. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Autocuidado enfocado en riesgo biológico. Bueno, para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, especialista en administración de salud ocupacional. Doctor Alonso, muy buenos días y bienvenido. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestra acción educativa del día de hoy. Nuestra comunidad de conocimiento sobre la prevención y peligros en el sector salud el día de hoy versará sobre un tema muy importante, el autocuidado en términos de los riesgos biológicos. Bienvenidos el día de hoy. En relación con la presentación del día de hoy, que tiene que ver con el autocuidado en el riesgo biológico, debemos recordar que para este día vamos a iniciar nuestro proceso con, una serie de diapositivas que nos van a orientar sobre cómo hacer este proceso y cómo entender ese autocuidado dentro del proceso de riesgo psicosocial, de riesgo biológico. Para el día de hoy tendremos nuestro segundo título de las conferencias de nuestra Ruta del Conocimiento para el año 2022. El autocuidado enfocado al riesgo biológico. ¿Cuál es el objetivo general de lo que vamos a discutir el día de hoy? Es muy importante revisar el concepto que tenemos de autocuidado todos y cada uno de nosotros y cómo los elementos de este autocuidado pueden utilizarse para mejorar las actividades de promoción y prevención en el control del riesgo biológico. El riesgo biológico tiene muchas características que lo hacen particular, sobre todo para nuestro sector. Pero para tener claro lo que vamos a mirar, primero definamos qué significa autocuidado. El autocuidado en el ambiente de trabajo es esa capacidad que tiene el trabajador para elegir libremente la forma segura de trabajar. Se relaciona con el conocimiento, obviamente, de los factores de riesgo o peligros. Recuerden que hemos definido que son dos elementos diferentes por una simple definición entre factor de riesgo y peligro, y ya lo vamos a ver. Y que pueden afectar estos factores de riesgo no solamente el desempeño, sino que pueden producir al mismo tiempo o un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Otra definición que tenemos para autocuidado la tomé de una conferencia de la ingeniera Gracie Tovar. Luego de revisar muchos de los aspectos que allí se tocaban, me pareció que este tenía un par de elementos bien importantes para poder desarrollar el tema de hoy. Y es que el autocuidado es ese conjunto de competencias de tipo laboral que permiten al trabajador tomar unas muy buenas decisiones al enfrentar los riesgos. Es decir, cuando tiene que verse con un riesgo cara a cara o con un peligro. Y esto lo hace sobre la base de los valores internos
y cómo él desarrolla a su vez prácticas y hábitos que le permiten mantener e incluso mejorar proactivamente su propia salud y seguridad en el trabajo. Muy importante el término de proactividad, muy importante el término de competencias y muy importante de ese momento de verdad que se da cuando nos enfrentamos a un peligro o a un riesgo. Pero para ser un poco más exactos y tener claro cómo vamos a trabajar estos temas, es importante darnos cuenta de un par de elementos. Y es que el autocuidado depende de la percepción que tengamos del riesgo. Si nosotros no entendemos el tipo de riesgo y no sabemos qué tan grave puede llegar a ser, pues simplemente podemos ignorarlo, podemos no tomarlo en cuenta y podemos pasar sobre él y simplemente seguir derecho. Ojo, ¿qué pasa con esto en términos de esa percepción de riesgos? Para darles un ejemplo y para ilustrarlos, hoy traigo varias historias en realidad. La primera tiene que ver con el hecho de que la percepción del riesgo depende de, como lo diría nuestro querido doctor John Snow, que hace parte de los padres de la epidemiología. John Snow era anestesiólogo. ¿Y qué fue lo que él hizo clave para estos temas de epidemiología y para el tema que nos convoca hoy del autocuidado? Resulta que hubo una epidemia de cólera en Londres, algo así en los años 1800, con muchas muertes. Eso fue a mediados del siglo XVIII. Con base en el registro, ojo, importante, con base en el registro de defunciones, es decir, con base en estadística y con base en algo que más adelante conoceríamos como los mapas de riesgos, él ubicó los casos de defunciones por cólera que ocurrieron en los años 1848 y 1849. Y se dio cuenta que al ubicarlos dentro de este mapa de la ciudad de Londres, la zona sur concentraba la mayor cantidad de casos y la tasa más alta de mortalidad. Los habitantes de la zona norte tenían unos riesgos mucho más, o sea, una tasa mucho más baja y una cantidad de casos menor. La zona norte y el resto de zonas. Y aquí lo importante era averiguar por qué. Y él se dio cuenta que la zona sur tomaba el agua directamente del río Támesis, pero en su parte baja. Es decir, cuando las aguas negras ya habían sido vertidas en él, o sea que ellos estaban recibiendo las aguas negras del resto de Londres. En la parte norte y en el resto de zonas donde recibían el agua, esta agua estaba menos contaminada, era aguas arriba del río Támesis, pero no solamente eso, también era de los tributarios. Eso querría decir que esta zona tenía una condición diferencial y era que el agua en un lado estaba con heces y en la otra no. ¿Cuál fue la hipótesis que formuló el doctor John Snow para entender el por qué se generaba la cólera? Téngase en cuenta que para este momento desconocíamos que existían las bacterias, con un tema interesante, y es que él descubrió que había algo al que él llamó materia mórbida, no la veía, pero la intuía a través de los estudios, y dijo que el cólera se transmitía por la ingestión de esta materia mórbida, que era invisible al ojo humano y que actuaba en el intestino y generaba un síndrome diarreico agudo y una deshidratación severa. Obviamente que esta hipótesis que él generaba con base en los datos, no con base en lo que creía o en lo que quería o en lo que veía siquiera, sino que era aquello que los datos le estaban arrojando, digamos que tuvo una gran intuición y logró detectar, aunque no lo podía ver, que había algo allí que llamó materia mórbida y era lo que generaba el problema, es decir, la causa e identificó el efecto. Posteriormente, luego de generar su hipótesis, él se dio cuenta que había una bomba específica de donde tomaban agua, que ustedes la pueden ver allí representada dentro de esta imagen del doctor John Snow. Era la bomba de agua de Broward Street, en la cual se habían generado, o de la cual más bien, tomaban agua la mayoría de personas que habían muerto por esta epidemia de cólera. Y se dio cuenta que más del 90 y algo por ciento había muerto, pero había unos casos o que estaban por fuera o que no se podían localizar. Entonces lo primero que hizo fue ponerse con esa base en esos datos estadísticos a localizar en dónde estaban los pacientes. Y lo primero que se dio cuenta fue que
La mayoría estaban en esta zona, pero otros estaban en una fábrica. Y en la fábrica averiguó por qué o qué hacían diferente a lo que hacían los demás. En una fábrica de cerveza. Y ellos tenían tanto miedo de consumir el agua que comenzaron a consumir cerveza en vez de agua. Por eso obviamente en este grupo no había muertos. Y los otros que no logró descubrir y que estaban en otros sitios, se dio cuenta que sí habían tomado agua cuando los fue a localizar, porque les parecía que esta agua era mejor e iban y consumían del agua de la bomba de Blower Street, lo cual fue una confirmación de su hipótesis. Muy bien, con base en ello, el doctor John Snow configuró el círculo de contagio. Y este círculo de contagio básicamente lo que decía era lo siguiente. Primero, que la materia mórbida era la causa y ella era donde se reproducía por eliminar las deposiciones allí esta materia mórbida. Es decir, la materia mórbida era producida por las deposiciones y de alguna manera, digamos, proliferaba para poder contaminar el agua. Segundo, finalmente estas aguas terminaban en el río Támesis. Y esas aguas, al terminar en el río Támesis, eran bebidas por la gente, esta agua contaminada, e ingería, obvio, y por ende, esta materia mórbida. Al final, las personas sufrían un síndrome diarreico agudo, una deshidratación severa y morían. Y se completaba entonces este círculo de contagio que nos permite, entre otras cosas, entender un poco la historia natural de la enfermedad. Él, entonces, formula una teoría que no tuvo mucha aceptación, y era que había, al parecer, un microorganismo, no lo llamó así, obviamente, sino materia mórbida, que era la causa de la disentería. Pero en ese momento los médicos y, digamos, el gremio médico de la época no lo aceptó y prefirieron mantenerse con la teoría formulada por Thomas Seidelmann y Giorgio Bagliavi, que era la teoría de los miasmas, que resultaba como de partículas que se emanaban de la materia en descomposición y las partículas pútridas que surgían del fondo de la Tierra y entraban en contacto con el aire. Eran los efluvios cenagosos y los cuerpos sutiles. Una cosa totalmente, digamos que amorfa, incorpórea y que enfermaba a la gente. Entonces se estableció esa tensión entre la definición de los miasmas y de la materia mórbida, que obviamente apuntaba hacia los microorganismos que no veíamos. Obviamente allí estábamos frente a una disyuntiva, pero lo más importante es que acogiéramos una o la otra, esto generaba una forma diferente de afrontar el riesgo. Fíjense que a la mano izquierda de ustedes van a encontrar o van a ver una imagen del médico, cómo se vestía en la época. Este era el médico que afrontaba las epidemias. Entonces él tenía un gorro, tenía una máscara, tenía anteojos y usualmente en esa punta tenía hierbas aromáticas que él podía respirar. Tenía una vara, tenía una capa y tenía guantes. Esto para aislarse de los miasmas, que era lo que miraban y que generaba entonces la enfermedad. Esa forma en que entendíamos el factor de riesgo, en este caso el riesgo biológico, derivaba de la forma en que me protegía de él y lo que pensaba de él, que era obviamente digamos, esos valores y esas formas en que estábamos pensando. Claro, si vemos a la derecha, vemos una concepción moderna del riesgo biológico, donde sabemos cómo se produce y nos protegemos de esta manera, que es la manera correcta a nuestro entender hoy en día, de acuerdo con la forma en que se produce. Obviamente que esto está apuntalando la teoría de John Snow. Entonces, primera lección, el riesgo biológico se entiende de acuerdo con nuestras preconcepciones de lo que tenemos en mente de qué es el riesgo biológico, de nuestros saberes. Y esos saberes nos guían a protegernos de una manera u otra. Claro, alguien me dirá, bueno, pero es que ya no pensamos en esa forma, ya los médicos no se visten de esa manera. Sin embargo, los seres humanos seguimos pensando de formas un poco mágicas en algunos puntos. Y temas como la presentación del riesgo biológico a veces hace que surjan estas formas de pensamiento que tenemos, inclusive entre nuestro personal de salud. Muy bien.
Otro punto dentro de la definición de autocuidado tenía que ver con la competencia, pero veamos qué es una competencia. Esas competencias laborales de las que estábamos hablando se refieren a que el autocuidado depende de uno, del saber, del conocimiento. Como en el punto del ejemplo de Jon Snow, estamos mirando esto al saber, al tener estadística, al entrenarnos sobre el factor de riesgo, vamos a adquirir esa primera parte de la competencia, que es el conocimiento. Luego, los entrenamientos que demos en nuestras IPS para nuestros médicos, enfermeras, auxiliares y diferentes personas que trabajan allí, desde el personal de aseo hasta el personal de vigilancia, pues tiene que contemplar que estas personas conozcan de qué estamos hablando. Creer que todo el mundo tiene el mismo conocimiento que nosotros en el sector salud o en seguridad y salud en el trabajo, inclusive en la misma seguridad y salud en el trabajo, es un poco, digamos que una preconcepción no válida. Y es que tenemos que asumir que la mayoría de gente no entiende cuando estamos hablando de bacterias, virus, protozoos, y seguramente si se los mostramos y si lo hacemos de manera adecuada, van a poder entenderlo. Por otro lado, y como segundo elemento de la competencia, tenemos el poder, la habilidad. Cuando desarrollamos protocolos, cuando desarrollamos cómo se deben poner los elementos de protección personal, cómo debemos hacer el proceso y los procedimientos, claro que estamos frente a la habilidad. El saber es el proceso, el saber es el cómo hacerlo, pero el poder es hacerlo, es la habilidad para poderlo desarrollar. Y por último, tenemos el querer, la motivación. Claro, durante este proceso que tuvimos de nuestro periodo desde el 2020 hasta la época de la pandemia de COVID-19, logramos desarrollar una alta motivación. Y si ustedes se dan cuenta en este proceso, claro que hubo, de hecho, una motivación muy grande hacia la protección del riesgo biológico, que muy seguramente ya estamos viendo cómo va declinando en el tiempo, y al declinar el miedo y al declinar el proceso de la pandemia, pues simplemente estamos dejando un poco de lado, que no deberíamos, porque la pandemia aún no se ha ido, esa motivación que tenemos. Claro, la motivación se vuelve también como un efecto negativo en este momento. Tengo que señalar dentro de los aspectos de automotivación la Carta de Ottawa. La Carta de Ottawa habla de que para desarrollar estos elementos de promoción y prevención y poder acoger estas acciones, estas actividades, estos hábitos, lo primero que tenemos que entender es que en salud no todo lo hace el sector salud. O sea, no operar, no hacer los laboratorios, no hacer todo lo que hacemos a nivel de salud no es suficiente para asegurar las condiciones de salud. Por eso hablamos de una teoría que es la teoría de determinantes de salud. Recuerden que tenemos varios elementos, desde el ser humano como tal y sus condiciones, los hábitos que él hace, los factores de riesgo a los que se expone y los hábitos que desarrolla y el entorno en el cual está. Recordemos que ellos, ¿no es cierto?, no son los únicos que vamos a tener digamos, en consideración. Cuando miramos modelos mucho más desarrollados que nos muestran los modelos multinivel de causalidad de la enfermedad, vemos que obviamente tenemos que tener en cuenta no solo lo sanitario, lo social, lo económico, los medios de comunicación, los medios de producción, y todos ellos hacen parte de esa gran ecuación que nos lleva a el por qué se enferma las personas. Y obviamente cuando entendemos el por qué se enferman las personas, tenemos que entender que un gran punto de toda esta serie de elementos que son multifactoriales es la participación de las personas. Podemos diseñar todo lo que queramos en promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo, pero si la gente no opta, ¿sí?, por ese papel protagónico y no opta por todo lo que propicie su salud, pues simplemente no vamos a poder realizarlo. Podemos realizar los planes más espectaculares, pero necesitamos que la gente opte por ellos, que la gente no solamente lo tenga en su mente, sino que lo actualice y lo actúe de manera tal que se vuelvan como los protagonistas de su propia novela. De hecho, nosotros somos los protagonistas de nuestras propias historias. Y obviamente que para alcanzar esa plena salud debemos ser capaces de asumir el control, lo cual significa que nos hemos empoderado y hemos decidido y hemos actuado y hemos fijado unas prioridades, y con base en nuestras prioridades tomamos decisiones para alcanzar el mejor nivel de salud.
A eso se refiere la Carta de Ottawa y un poco a eso se refiere también el autocuidado. Nosotros no asumimos el autocuidado hasta tanto no optemos por aquello que propuso nuestra salud, de manera voluntaria y de manera obviamente ilustrada. Y entramos en este conflicto de lo que es y la descripción de los seres humanos proactivos y reactivos. Y entonces, ¿y por qué vamos a mirarlos? ¿Y por qué en este momento tenemos que mirar esa parte? Porque digamos que el optar significa que yo opto con base en ser un individuo proactivo, que tengo iniciativa, que me voy a anticipar a los problemas y a los eventos futuros, que pienso antes de actuar, que tengo una superación mediante pensar en mis errores, cómo los cometí y cómo puedo corregirlos. Estos son el tipo de seres humanos que nosotros queremos en nuestras instituciones, a los que queremos llegar, y esa proactividad es lo que queremos fomentar dentro de nuestros, digamos, trabajadores en las IPS, en los laboratorios, en las clínicas del sector salud, para que ellos puedan anticiparse y para, digamos que cuando nos anticipamos podemos adoptar estas prácticas, porque obviamente estamos pensando no es en el momento actual, sino en el futuro, cómo voy a reaccionar ahora o cómo, qué voy a hacer ahora para que no tenga un evento futuro de un accidente de trabajo, una enfermedad laboral. El reactivo tiene una actitud que espera que las cosas sucedan para reaccionar. Es decir, que ya estamos frente a un evento concreto. ¿Cuál? El accidente de trabajo, la enfermedad laboral. Ahí, ¿qué promoción y prevención hay? Ninguna. Ahí estaríamos simplemente reaccionando frente a lo que ya nos pasó. Y obviamente, como no lo he previsto, no lo he anticipado, que esto podría suceder, tenemos una conducta reactiva que en realidad es pasiva. Es decir, dejo que sucedan las cosas para poder actuar. Él no piensa, sino que reacciona. Y obviamente cuando eso sucede tiene la necesidad de culpar a los demás. No analiza su comportamiento y no analiza los errores para corregirlos, sino que simplemente recibe el influjo de la acción de lo que está sufriendo. Entonces, este hace que sea una persona que, digamos, que no nos sirva dentro de los programas de promoción y prevención. Luego debemos procurar que nuestros trabajadores sean más proactivos frente al riesgo psicosocial. La segunda historia que quería contarles el día de hoy se trata sobre el doctor Ignaz Philipp Semmelweis. Y me perdonan si he pronunciado mal los nombres y apellidos del doctor Ignaz. Obviamente esto es suizo y es muy... Yo no hablo suizo, entonces digamos que esa es mi forma de leer. Pero el doctor Ignaz lo que hizo fue descubrir que lavarse las manos salvaba la vida. De hecho, hoy en día tenemos un día específico, el 15 de octubre, que es el Día Mundial del Lavado de Manos. Y ese es lo importante. Pero miren que esto va a generar también una paradoja. Y es que hoy en día tenemos esto, pero el doctor Ignaz no se volvió ni precisamente famoso ni rico en ese momento que dijo que había que lavarse las manos. Pero lo más importante y la lección que queremos aprender del doctor Ignaz el día de hoy es cómo descubrió y cómo logró demostrar que lavarse las manos podía salvar vidas. Ahí les dejo el artículo original, digamos, de cómo fue este descubrimiento. Entonces, lo primero que hizo fue, como ustedes lo ven, entre los años 1841 y 1846, hizo la comparación mediante la estadística de tendencias de la presencia de fiebre puerperal. ¿Qué es la fiebre puerperal? En la atención obstétrica, en la atención de los pacientes, de las pacientes cuando tenían el parto, se dieron cuenta que muchas morían de esta enfermedad, fiebre puerperal. En la clínica número 1, que es la que aparece como con un color fucsia, diría yo, clínica 1, era la clínica obstétrica, es del Hospital General de Viena, y allí estaban siendo atendidos por los médicos, es decir, por las personas que habían estudiado para atenderles, mientras que en la segunda estaba la clínica donde atendían las comadronas. Y oh sorpresa, la clínica número 1 tenía de 3 a 5 veces más alta la tasa de mortalidad por fiebre puerperal. La pregunta que él se hizo era ¿por qué? Y entonces descubrió que, y a este descubrimiento que también señalaba el riesgo biológico, era la materia cadavérica. Y dijo, esta materia cadavérica debe ser la que generó o la que genera el proceso infeccioso de la fiebre puerperal.
Obviamente que aquí tendríamos que entrar a revisar dos temas. Primero, cuando se produce la materia cadavérica, ¿dónde se generaba? Y entonces lo que descubrió era que esta infección nosocomial era o se generaba por las manos contaminadas del personal sanitario, es decir, de los médicos. ¿Por qué? Porque el médico, adicionalmente a atender partos, tenía que hacer autopsias y hacer prácticas de cadáveres. Como no se lavaba las manos, iba a atender directamente el parto y obviamente generaba una forma de diseminación del agente infeccioso. Entonces estas madres atendidas por ellos tenían una gran tasa de complicaciones por la fiebre puerperal. ¿Qué propuso él? En el año 1847 dijo, bueno, si este se transmite por atender los pacientes de un lado al otro, propuso lavarse las manos. Algo de suyo lógico, pero que era sin duda la solución al problema. Y obviamente él dijo, lávense con hipoclorito de calcio. Listo. Esto nos permitía limpiarnos y el hecho era lavar las manos para poder atender, después de haber estado en autopsias y prácticas con cadáveres, poder atender ahí sí a las mujeres maternas. Lección que concluyo de esta historia del doctor Ignaz en el año 1846. Y es que la intangibilidad del riesgo y el que fuera invisible sin el microscopio hacía poco creíble el tema de la teoría que formulaba el doctor Ignaz. Obviamente, él tuvo que, cuando formuló su hipótesis y la aprobó, tuvo que luchar contra la oposición de sus colegas médicos, que no aceptaron las observaciones que él hacía. Y por primera vez en la historia de la medicina se estaban contrastando una gran cantidad de datos estadísticos con las tasas como las tasas de morbilidad. Y estaba diciéndole a la gente, mire lo que está pasando. Y esto puede resolverse con un simple lavado de manos. Entonces aquí obviamente estábamos frente a esa tensión. Y recuerden que al inicio yo les dije, listo, este médico hace este gran descubrimiento. De hecho, hoy en día tenemos el Día Internacional del Lavado de Manos. Sin embargo, cuando él lo propuso, nadie le creyó. Luego estábamos frente a la percepción que se tenía del riesgo. Y el hecho de que no hubiera tangibilidad y visibilidad del riesgo como tal, hacía que no se generaran las acciones correctas para poder manejarlo. Lección para nosotros, segunda lección de este evento. Nosotros debemos hacer que sea tangible y de alguna manera podamos observarlo. A veces la observación es como cuando quienes estudiamos medicina nos ponían una placa de rayos X. Este ejemplo se lo doy mucho a mis alumnos, tanto de Derecho como de Medicina, cuando les digo, mire, cuando a mí me ponían estas placas de rayos X, yo lo primero que hacía era mirarlas, y cuando estaba sin haber aprendido ni anatomía ni nada, y esto que las mamás le decían, no, ay, mira la radiografía de fulanito, uno miraba esa radiografía y no entendía nada, y cuando el profesor le ponía a uno delante una fotografía de los pulmones, le decía, mire, este es un aspecto en vidrio esmerilado, uno asentía, pero no veía. En la medida en que uno va aprendiendo, su visión mejora. Es muy interesante. La visión depende del cerebro y de las concepciones que tengamos en ella. Entonces, en la medida en que sabemos más, podemos ver más. Como dirían algunos de mis profesores, usted no diagnostica sino lo que sabe. Es decir, que usted tiene que saber más para poder diagnosticar más. Y obviamente a las personas le pasa lo mismo cuando no estudian medicina, tienen que aprender más y luego tenemos que tener una muy buena percepción del riesgo en la medida que podamos identificarlo. Recuerden que en muchas de las charlas anteriores siempre hablamos de la identificación del peligro y evaluación del riesgo. Y es el verlo, el tenerlo tangible, lo que nos permite tener una percepción adecuada. Un ejemplo de las consecuencias que tienen estos procesos, digamos, dentro de la legislación, es el tema de la manipulación de alimentos. En Colombia, las personas que hacen o digamos que tienen que ver con la manipulación de alimentos, y esto se da también en nuestras IPS, en la cafetería que tenemos en la IPS, no importando su tamaño. Y es que estas personas deben tener un examen preempleo. Antes de ser empleadas, yo tengo que tener claro qué patologías pueden tener, que puedan llevar a la contaminación de los alimentos que van a distribuir. Obviamente
también debemos hacerlo de manera periódica, o sea, no simplemente lo recibimos y ya, ¿no? Porque la gente es dinámica, dinámica inclusive de lo que enferma y de lo que se incapacita. Por ende, de manera anual, por lo menos deberíamos estarlos evaluando con este enfoque de riesgo biológico. Y obviamente también, si las personas sufrieron una incapacidad por cualquier motivo que tenga que relacionarse con infecciones, por ejemplo, que puedan transmitirse a través de los alimentos, deberán ser evaluadas para ver qué pasó y cuáles son las secuelas de esta patología sobre la persona. Es decir, persiste la probabilidad de infección hacia el alimento. Muy bien. Tenemos que tener un plan de capacitación continua, lo que habíamos dicho, el saber. Y por último, debemos hacerle unos exámenes que son mínimos. Un frotis de garganta para poder identificar el estafilococo aureus, por ejemplo, o un estafilococo en garganta. El KOH en uñas, que nos permite detectar la presencia de hongos en las uñas. Y el coprocultivo para identificar, por ejemplo, el Escherichia coli en las heces fecales, en la materia fecal de los individuos. ¿Por qué? Porque estos tres elementos pueden llevar a que la persona tenga estas bacterias o tenga estos hongos y los transmita y contamine los alimentos. Muy bien. Igualmente, debo verificar su piel, cómo está la piel y cómo esta puede tener algún tipo de infección que pueda, al manipular los alimentos, transmitirla. Estos son los elementos y dejo allí obviamente los decretos que están vigentes para el tema. Estas historias que les he contado nos llevan a identificar unos elementos claves para el autocuidado. Primero, saber, identificar y evaluar el peligro y el factor de riesgo. Recuerden que la diferencia entre el peligro y el factor de riesgo es que básicamente el peligro yo lo identifico, es decir, reconozco quién es y lo llamo riesgo cuando ya lo he evaluado, es decir, cuando sé su magnitud. El peligro biológico no es solamente los microorganismos, también son las toxinas, las secreciones biológicas, los tejidos y los órganos corporales. Y recuerden que nosotros en este momento, en nuestras IPS, tenemos la presencia de todos estos factores de riesgo, no solamente de ellos, sino de muchos más. Pero en este momento estamos hablando precisamente de estos microorganismos o toxinas o secreciones. Muy bien. Y al entrar en contacto el individuo con ellas puede generar un efecto negativo que en nuestro caso podría ser o un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Muy bien. Los peligros biológicos del tipo virus, bacterias, hongos, riquecias, protozoos, parásitos, artrópodos, insectos, hasta, digamos, hasta protozoos son invisibles. Hay algunos parásitos invisibles y otros visibles que podemos ver, por ejemplo, un Ascaris lumbricoides, o sea, o una tenia, que son muy grandes, eso ya lo podemos observar, pero hasta los protozoos, digamos que son microscópicos. De allí en adelante, el resto de factores de riesgo biológico sí pueden ser visibles. Y obviamente aquí vemos insectos, gusanos, bueno, animales vertebrados, todos esos que son factores de riesgo biológico los podemos ver, igual que los derivados como pelos, uñas y fluidos, inclusive los derivados vegetales que podemos observar allí. Esto era para identificar el riesgo, para identificar el peligro. Y para evaluar el riesgo podemos utilizar, recuerden, una evaluación de tipo cualitativo, que puede ser esta que les estoy mostrando, que es válida en Colombia, en la GTC 045, y donde podemos evaluar, por ejemplo, los factores de riesgo bajos, donde estamos diciendo que es poco probable que se cause una enfermedad y no hay riesgo de propagación y no se necesita tratamiento, o muy alto, porque puede producir una enfermedad grave que constituye un serio peligro para los trabajadores y su riesgo de propagación es muy elevado. Y además de eso no se conoce un tratamiento eficaz, como lo que sucedió a principios del año 2020 con el COVID-19 y el SARS-CoV-2. Este obviamente sería un peligro muy alto, pero como ustedes se dan cuenta, los criterios que estamos utilizando allí son de tipo cualitativo y no nos permiten identificar de manera clara el factor de riesgo. Existe una valoración cuantitativa y la valoración cuantitativa del riesgo tiene que ver con si es visible o no. Entonces, en los microorganismos y sus toxinas, como son invisibles, vamos a utilizar factores de identificación como el cultivo de estos microorganismos
a través de la calidad del aire o la calidad de las superficies y el conteo de unidades formadoras de colonias, que es el criterio cuantitativo, unidad formadora de colonias, es decir, UFC, como lo estoy mostrando aquí, las unidades formadoras de colonias. Para artrópodos, animales vertebrados, invertebrados, obviamente que basta con la inspección para poder verificar cuántos son los que estamos viendo, porque son fácilmente visibles. Un método para la toma de muestras ambientales se determina con base en 4 criterios. El primero es la determinación del tipo de agente. O estamos frente a bacterias, o estamos frente a hongos o a virus. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene de acuerdo con la vía de entrada? Recordemos las vías de entrada: la vía respiratoria, la vía digestiva, la vía dérmica y la vía parenteral, que significa que se rompe la integridad de la piel y puede penetrar directamente a sangre. Obviamente también depende de la capacidad esporular. Recuerden que algunas bacterias y hongos tienen esa capacidad, que es una forma suspendida de vida del microorganismo, pero que después se puede activar y puede ser infectante. La resistencia a sustancias, es decir, la persistencia a pesar del lavado, o la virulencia, es decir, la capacidad de infección que tenía ese elemento, y es los que tenemos que tener en cuenta para el tipo de muestreo. El microorganismo, cuando es generador de esporas, yo puedo hacer una identificación mediante la activación, la germinación y el crecimiento de este microorganismo. O, como tercer elemento, o como elemento C, identificación del agente en áreas de trabajo con muestras. Yo voy a tomar muestras en el aire, ya les voy a mostrar cómo se hace a través de gravitación, impactación, o superficies, donde yo puedo con placas de contacto o por el método de hisopo, es decir, pasando un hisopo de algodón sobre la superficie y luego llevándola al sitio de cultivo frente a qué microorganismo estamos. El agente productor de toxinas, entonces, es diferente. Allí lo que hacemos es que mediante acetato de celulosa, con medios líquidos o sólidos, yo puedo tomar sobre la superficie y verificar de qué tipo de agente estamos hablando. Muy bien. He querido mostrarles un poco la forma en que podemos hacerlo. Entonces, les decía de la parte aérea, espero que estén viendo mi mouse, y aquí podrán observar, por ejemplo, este es un método portátil en el cual yo puedo impactar sobre una placa de Petri, pero tomando del aire la cantidad de bacterias o virus o hongos que estoy tratando de cultivar. Segundo, yo puedo hacerlo con placas de Rodak o placas de muestreo, como es el caso de la placa que estamos viendo aquí a mano derecha, donde yo ya veo unidades formadoras de colonia, o también puedo hacerlo por medios acuosos, que es este que está aquí. Pueden ser impinger o burbujeadores, donde yo puedo pasar el aire del ambiente en el que estoy tratando de muestrear y allí captar los virus o las bacterias o hongos que les estamos contando que hacen parte del riesgo biológico. Posteriormente, una vez he captado, procedo a la incubación en estufas a una temperatura que permita la reproducción, no la muerte, sino la reproducción del microorganismo. Muy bien. Posteriormente, cuando he hecho el cultivo y lo tengo de 24, 48, 72 horas, voy a poder hacer el conteo de las colonias. Este conteo de las colonias, como les decía, de unidades formadoras de colonias, es el que nos va a permitir saber cuál es su distribución sobre la superficie y qué tan grave es el proceso de, digamos, de contaminación del área. ¿Qué metodologías existen para evaluar el riesgo biológico? Entonces, creo que ya les había comentado anteriormente una metodología que desarrolló el Gabinete de Seguridad e Higiene en el trabajo de Valencia en el año 2004, que es la tecnología BioGabal, y que en muchos de nuestros documentos que hemos desarrollado para el país aparece referenciada como parte de esta posibilidad de evaluar el riesgo biológico. En cuanto a la ACGIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Gubernamentales, y el INSHT, que es español, han establecido que no hay como tal unos TLBs o valores límites permisibles para los agentes biológicos, y esto obedece a una multiplicidad de factores. El primero es que los microorganismos cultivables no son una sola digamos, una sola cepa o un solo tipo, sino que son mezclas de diversa complejidad y de diversa naturaleza. Luego no es fácil entrar a
a identificar cuál es el que está como contaminante. La respuesta de la persona a los aerosoles, a los bioaerosoles. Y es que es muy importante esto. Cada uno tiene una forma distinta de reaccionar. Y esa forma distinta de reaccionar, digamos que se tiene que tener en cuenta en cuanto al nivel digamos, de límite permisible. Obviamente, no solamente depende del germen, depende de la susceptibilidad individual. Ahora bien, tampoco es posible tomar y evaluar todos los componentes de un bioaerosol utilizando un solo método de muestreo. Luego implica que se utilicen varios tipos de muestreo. Y la información disponible acerca de las concentraciones de bioaerosoles cultivables y los efectos en la salud aún son insuficientes. Luego, no es sencillo establecer un nivel o límite permisible para poderlo manejar. Por eso todavía está un poco en discusión el tema. ¿Cómo evalúa el riesgo biológico? Obviamente que el riesgo biológico yo hago unas actividades previas que incluyen una serie de actividades para establecer cuál es el objetivo de mi visita a un área de trabajo, cómo voy a reconocer estas actividades que voy a realizar, cuál es la documentación bibliográfica, ¿no es cierto? El tipo de industria o el tipo de IPS a la que voy a mirar. Esta tiene que ser recabada de manera previa para que cuando yo llegue no vaya a mirar, bueno, ¿qué voy a hacer? Sino que ya sé a qué sitio voy a llegar y cuál es la historia previa de un probable riesgo biológico que vaya a tener allí. Esas son las actividades previas. Durante la actividad de reconocimiento, de identificación, de evaluación del riesgo, obviamente yo pido información allí y confirmo cuáles son las materias primas, cuáles son los equipos, las maquinarias, las actividades, los procesos, los flujogramas, los procesos sobre los cuales desarrollamos nuestra actividad. Y por último, están las actividades posteriores en las cuales estamos haciendo un reconocimiento en el cual vamos a evaluar y analizar la información que hemos recabado y sobre la cual vamos a emitir nuestro concepto. Entonces son 3 puntos o 3 momentos de la evaluación. Las actividades previas, las actividades durante y las actividades posteriores. Recuerden que hay unas fichas y les dejo esta información que aparece al lado derecho de la diapositiva, donde dice que yo puedo determinar en los puestos a evaluar cuál es el agente biológico implicado, que puede estar implicado, cuál es la clasificación del tipo de daño, la vía de transmisión, la tasa de incidencia, la vacunación, la frecuencia de la realización de las tareas de riesgo y las medidas higiénicas adoptadas. Muy bien. El autocuidado, al final de esta conversación que hemos tenido, tiene o es una herramienta para la promoción y prevención del riesgo o peligro biológico. Digamos que esa fue la pregunta con la que iniciamos. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que este autocuidado es digamos que esa cualidad que tiene una persona para elegir una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Y en ese orden de ideas, el autocuidado está determinado por elementos propios de la persona. Todos los autos, ¿no es cierto? Entonces no me refiero solamente al autocuidado, sino a la autoimagen, a la autodeterminación, que me permiten elegir de manera clara cuáles son las actividades que yo voy a hacer para la protección de la salud. Por ejemplo, si voy a tener una alimentación adecuada o si voy, por el contrario, a elegir que voy a comer comida chatarra o que voy a fumar. Esto es una habilidad que demostramos porque tenemos una autodeterminación que nos permite elegir un hábito adecuado. Pero en el caso del autocuidado lo elegimos porque nos queremos y porque partimos de estos aspectos propios. Hay también unos aspectos externos, por ejemplo, la influencia social, la forma en que se comporta este grupo de género, sexo y obviamente también generacional. Y todos estos aspectos los debemos tener en cuenta. Existen, obviamente, dentro de estos hábitos y dentro de esta forma de comportarnos, hábitos que son protectores o factores que son protectores de la salud y factores que no lo son, es decir, que se vuelven factores de riesgo. ¿Listo? Y es importante entonces, y es que nosotros, desde el punto de vista del sector salud, somos responsables del autocuidado de las personas. Porque además de eso, nosotros rendimos testimonio de vida sana y de educación. Luego, cuando nosotros hablamos con nuestros pacientes, cuando estamos en nuestras IPS brindando todos los servicios que allí se dan, alimentación,
laboratorio, imágenes diagnósticas, tener una IPS limpia o tener una IPS con seguridad, nosotros también brindamos testimonio. Esto quiere decir que ellos también nos están mirando como nuestro comportamiento. Y si dicen, bueno, este médico, esta enfermera o estas personas del sector salud no tienen en cuenta estos elementos, ¿yo por qué los voy a tener en cuenta? Y es ese un poco el punto del autocuidado, porque el autocuidado nuestro da testimonio para los demás. Y sea el momento también para citar de nuevo la Carta de Ottawa. Y este punto de la Carta de Ottawa es importante, y es que la salud se produce, ojo, la salud se produce cuando se devuelve a la gente el poder de efectuar las transformaciones necesarias que aseguren el buen vivir y se reduzcan las causas que atentan contra la salud y el bienestar. Esto quiere decir, dar poder significa empoderar a la gente. La gente tiene la capacidad de optar por su salud. Y obviamente en el riesgo biológico es clarísimo que nosotros a través del autocuidado optamos en uno de los elementos por la salud. Importante esto, cualquier persona que aprende lo que nosotros le estamos enseñando en términos del autocuidado o cualquier persona que hace un proceso de aprendizaje tiene 3 cambios en uno de los campos del comportamiento o en el campo cognitivo, es decir, aprendió el elemento, sé que el riesgo biológico existe y sé cómo es ese riesgo biológico, es decir, hemos evaluado, hemos identificado el riesgo biológico y sabemos que en nuestro proceso está cuando tomamos una muestra de sangre, cuando colocamos una mascarilla, en terapia respiratoria, en anestesia, en fin, que me estoy enfrentando a un aerosol y que este aerosol tiene un contenido de riesgo biológico. Eso es lo cognitivo, yo ya sé que eso sucede allí. Lo afectivo, ojo, importante, a nivel de mis sentimientos, yo estoy entendiendo cuál es la consecuencia de esta contaminación. Y segundo, tengo también una afectación en el campo psicomotor. Actúo para poder hacerlo. No basta con saberlo, no basta con que yo tenga la emocionalidad adecuada frente al riesgo, sino que además de eso actúo para prevenirlo. Estos aprendizajes equivalen a obtener un desarrollo de una forma de comportamiento. O sea que al final lo que más me interesa es el comportamiento. Piensa porque surjan o porque cambien comportamientos, los afectos y las destrezas psicomotoras de las personas. Esto es lo que estoy buscando como al final en estos 3 cambios, en estos 3 aspectos, un cambio. El autocuidado es una función inherente al ser humano, pero sobre todo es indispensable para la vida. Muy bien. En cuanto a los factores de riesgo de los que estamos hablando aquí, es importante la información, la educación y la comunicación como parte, ¿se acuerdan en este cuidado, en este autocuidado del saber? Entonces, cuando vayamos a hacer nuestras capacitaciones en factores de riesgo biológico, debemos recordar que los aprendizajes deben ser significativos. No podemos perdernos en datos. La idea es que el aprendizaje sea significativo para aquellas personas a quienes se los estamos impartiendo. Segundo, debo influir en la acción, pero sobre todo debo apoyar la acción. Miren que es diferente a la coerción. Yo debo apoyar que la gente utilice los elementos de protección personal, siga los protocolos, aplique lo que le estoy diciendo para la protección de su salud. Entonces, allí se van a presentar esos elementos de tipo cognitivo, afectivo y psicomotor para que de manera informada opte por prácticas saludables. Es decir, ¿por qué no voy a hacer esta práctica? Porque yo sé que atenta contra mi salud. ¿Por qué sí voy a hacer esta práctica? Porque favorece mi salud. Y lo voy a hacer desde lo cognitivo, desde lo afectivo y desde lo psicomotor. Y voy a lograr influir en estas personas. ¿Y cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer a través de 2 tipos o 2 teorías, que es la teoría del modelaje. ¿Qué significa la teoría del modelaje? Es un ejemplo a seguir, una persona o un grupo, un modelo a seguir, el futbolista, el grupo de basquetbolistas, el científico, bueno, digamos que no son tan influenciadores, ¿no? Influencia más un actor, pero bueno, la idea es lograr que estas personas, y fíjense que durante este proceso de la pandemia se optó mucho por estos elementos donde había personas a las cuales había que seguir y obviamente también
se vuelven en estos tipos de modelaje, digamos que elementos donde uno se da cuenta de que no son tan adecuados. Por ejemplo, estos personajes que salen diciendo, usted no sabe quién soy yo. Fíjense que cuando yo lo dije, muy seguramente en ustedes moví la emocionalidad y dijeron, sí, este es un ejemplo a no seguir. Entonces hay que buscar los ejemplos a seguir. Y en sus IPS, ¿quiénes son los ejemplos a seguir? El director del área, el cirujano jefe, el director de anestesia, la directora de salas de cirugía, los directores de departamento. Son personas que deben modelar, que deben ser ejemplo para los demás en relación con el riesgo biológico, que es lo que buscamos como líderes que nos guíen este comportamiento. Por el otro lado está la teoría de los pares, donde se da el aprendizaje entre iguales, es decir, cómo en estos niveles de capacitación entre las personas que están allí tomando la capacitación puedo aprender por las experiencias de otras personas. ¿Cómo fue el voz a voz? ¿Cómo te contaron a ti qué era el tema y cómo puedo entrar a trabajar sobre estos elementos? ¿No es cierto? Y cómo puedo coger estos saberes y utilizarlos para el propósito que nos guía, que es el de la promoción y de la prevención. Muy bien. Por otro lado está la participación social. ¿Cómo fomentamos el compromiso mutuo y el mutuo empoderamiento de este grupo de mi IPS? Porque la forma de empoderarlo es, mire, usted puede hacerse cargo de sus problemas y revertir esa sensación de impotencia frente a ellos y favorecer el sentimiento de que estoy controlando, de que desarrollé habilidades que me permiten controlar el factor de riesgo biológico y que por ende voy a poder, digamos que, tomar el control en mi vida de ese aspecto. Y eso me empodera. Por otro lado, tenemos o asumimos el autocuidado como una vivencia cotidiana. Cuando me siento en el carro, me pongo mi cinturón de seguridad, pongo el cinturón de seguridad de quienes me acompañan y además de eso, por ejemplo, no chateo. Estoy vivenciando de manera cotidiana. No me interesa si está el policía allí o si no está el policía de tránsito, porque es una vivencia que yo llevo en mi cotidianidad. Y lo mismo sucede cuando llego a la IPS, me pongo mi tapabocas, me lavo las manos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo volví una vivencia cotidiana. Ojo, la palabra enseña, el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra a que todos cumplamos o que veamos que estas personas cumplen y por ende, cuando yo hago ejemplo de mi actividad, el resto de personas me pueden seguir o me van a querer seguir. La amenaza y la coerción, digamos que pueden funcionar a corto plazo, pero no funcionan de manera permanente y requieren que tengamos siempre a un supervisor constante o a un policía constante. Fíjense cómo vemos en las calles que la gente incumple las normas de tránsito cuando no hay nadie que los esté viendo, cuando no hay una cámara en el semáforo. Y eso hoy en día es perfectamente manejable. El problema o lo mejor es cuando yo le enseño autocuidado, porque yo digo, oiga, yo me tengo que cuidar, yo no cruzo el semáforo rojo no porque vaya a llegar temprano, no, sino porque yo sé que allí me puede suceder un accidente y puedo quedar mal, y entonces no empiezo a culebrear con mi moto. Y esto obviamente también se da aquí. ¿Cómo manipulo yo? ¿Cómo hago los encuentros con mis pacientes? Bueno, muy bien. Lo otro tiene que ver con comprender y explorar un tema que es bien interesante y es la ruptura entre el conocimiento y las actitudes y prácticas. Porque hay una ruptura entre lo que yo conozco y sé y las actitudes y prácticas. Les voy a dar un ejemplo cotidiano. Yo sé que el cigarrillo, los humos del cigarrillo son no solamente adictivos, sino cancerígenos. Pero fumo. Allá hay una ruptura entre lo que conozco y mi actitud. Y parte de eso es el autocuidado. Si yo no me quiero, pues obviamente yo puedo llegar a tener una actitud donde me dañe. Muy bien. Ahora bien, yo debo contextualizar este fomento del autocuidado. ¿Y cómo lo contextualizo? Conociendo las características culturales, las características de género y las etapas de ciclo vital, las generaciones. Recuerden que en este momento nosotros tenemos trabajando aproximadamente unas 5 generaciones y estas 5 generaciones tienen cada una forma diferente de acometer el riesgo, una forma diferente de entenderlo, no solamente como nos contaban en la pelota de letras y en otros momentos que nos cuentan las generaciones, cómo consumíamos jugo de guayaba o no, es cómo asumimos el riesgo y tenemos diferentes formas de asumirlo. Y allí también debemos tener en cuenta algo bien interesante que hemos manejado en otros grupos de investigación, que es el enfoque antropológico. Es entender los imaginarios de la gente para poder entender las lógicas de la práctica, su racionalidad,
qué sentido y qué significado tienen para poder entender cómo venderles las prácticas de autocuidado. No podemos simplemente estar allí pensando en que lo que yo pienso es lo que piensan los demás. Eso no es cierto. Nosotros tenemos que entender cuáles son esas lógicas y esas prácticas desde el punto de vista de la perspectiva antropológica. Muy bien, les dejo ya para finalizar la bibliografía de todos los documentos que hemos mirado acá. Pero vamos a revisar las preguntas que vienen del público. Viendo lo que me envían de forma interna, veo una pregunta que me hace Marta. Marta me pregunta, ¿todos los riesgos biológicos son invisibles? No, Marta. Como les comentaba, digamos que los invisibles son los microscópicos, pero hay peligros biológicos evidentes que se nos presentan en el día a día y que podemos perfectamente evaluar en nuestros sitios de trabajo. Cuando yo veo una mancha de sangre, yo puedo asumir que allí puede haber un factor de riesgo, un virus de la hepatitis B, un virus de VIH. Luego yo debería saber que allí hay un factor de riesgo. Pero claro, si yo veo si yo no lo estoy viendo y no lo puedo observar en las otras, por ejemplo, en el aerosol que se produce cuando hablamos o cuando tosemos, pues obviamente que ahí se nos va a volver invisible. Pero es muy interesante tu pregunta, Marta. Por otro lado, estoy viendo aquí otra pregunta que me envían por la parte interna de Clara. Clara pregunta si le podría repetir los exámenes para los manipuladores de alimentos. Claro, con mucho gusto, Clara. Los exámenes son básicamente 4 o 5, si lo queremos ver así. Las evaluaciones médicas ocupacionales de preempleo y periódicas. El enfoque hacia la evaluación de la piel de las personas que trabajan en manipulación de alimentos. El frotis de garganta para identificar bacterias como los estafilococos, el coproscópico para identificar en materia fecal bacterias como la E. coli. Y finalmente vamos a hacer un KOH de uñas para identificar hongos en las personas que manipulan porque pueden llevar a que se presente esta patología. También aquí por el interno me recuerdan y veo parte de la pregunta tiene también que ver con ¿y qué hacemos con ello? Cuando nosotros identificamos un trabajador que manipula alimentos dentro de mi IPS, que tiene la presentación o de un estafilococo o tiene Escherichia coli, yo debo proceder a que el médico haga el tratamiento de esta bacteria o de esta bacteria que se está presentando y una vez curada yo lo reincorpore. Debo alejarlo, no con incapacidad, pero sí lo puedo poner a hacer otra actividad u otro proceso donde no contamine los alimentos. Y una vez compruebo que la prueba sale negativa y que reaccionó al tratamiento antibiótico, por ejemplo, entonces yo lo puedo reincorporar, ya con una prueba negativa de la bacteria o con una prueba negativa del hongo, donde le he suministrado un antifúngico para hacer que desaparezca. Y obviamente los hábitos de higiene son muy importantes allí como parte del proceso. Finalmente veo que me envían otra pregunta por el interno, que es de Jorge. Jorge me pregunta, ¿por qué razón no existe un estándar o una estandarización de los límites permisibles en riesgo biológico? Jorge, como lo habíamos dicho, el riesgo biológico es difícil de estandarizar porque depende también no solamente de esa multiplicidad y mezcla de factores de riesgo biológico, sino que también depende de ese proceso que hacemos de cómo afrontamos de manera individual, es decir, hay una idiosincrasia y una resistencia de tipo personal a los factores de riesgo biológico. Por esto no es sencillo establecer un límite único. Sin embargo, en eso están trabajando estas agencias como la CGIH o NIOSH o OSHA, que están trabajando en estos temas para poder establecer estos límites permisibles. Bueno, finalmente, no veo más preguntas. Dijimos que vamos a revisar 3 y las hemos revisado, pero finalmente quiero agradecerles por participar en nuestra acción educativa del día de hoy y les deseo éxitos en su día. Ha sido una muy buena mañana para iniciar, digamos, revisando estos temas que a veces pueden ser un poco pesados, pero que la idea es que les podamos transmitir de manera práctica unas pildoritas de conocimiento. Bueno, los dejo a ustedes con el ingeniero y con las otras personas que van a continuar con los videos finales. Por mi parte, yo me despido acá y les dejo un saludo.
Ok, doctor Alonso, muchísimas gracias por esta intervención, por compartir con nosotros este valioso espacio académico. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación. Recuerden visitar nuestro portal de Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este se genera para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada nuestra sesión educativa. Y así podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma posipediatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final del evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un feliz día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad.
Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.